Muy buenos días, mis estudiantes de quinto y secundaria. Nos encontramos una vez más en esta nueva semana, que la denominamos semana 31. Qué rápido pasan los días. Una vez más nos encontramos dentro de esta plataforma de trabajo para el día de hoy, mis estudiantes de quinto y secundaria. El título de la sesión es: nos informamos sobre nuestro proyecto denominado Gestionando Riesgos desde mi proyecto de vida. Y lo sustentamos con los aportes de los científicos para reconocer nuestras fortalezas. La competencia que vamos a necesitar para desarrollar esta sesión es la siguiente. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La capacidad que vamos a desarrollar dentro de esta competencia son las siguientes: comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La que vamos a desarrollar específicamente el día de hoy es: evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Para ello vamos a tener nuestra evidencia que vamos a desarrollar el día de hoy, que es elaborar un listado de ideas que sustentan las implicancias en vida de las personas de los descubrimientos de científicos peruanos y otros. Los criterios que vamos a tomar en cuenta para el desarrollo de esto es lo siguiente: identifica los aportes científicos, explica cómo se llegó a los descubrimientos científicos, sustenta cómo los aportes de los científicos han contribuido en la vida de las personas y relaciona la actividad científica con las fortalezas de las personas. Muy bien, mis queridos estudiantes, en esta primera parte de la sesión que estamos presentando esta nueva experiencia de aprendizaje que lleva como título Gestionando los Riesgos desde mi proyecto de vida. Lo haremos en estas 2 semanas, pero para esta primera experiencia que vamos a tener en cuenta lo siguiente. Aprenderás a tener en cuenta los riesgos al planificar tu vida para enfrentarla con éxito en los nuevos desafíos que asumirás. ¿Qué te parece? Este proyecto te ayudará a ser más consciente de que para lograr tus metas hay situaciones en las que tienes que luchar. Para ello, el reto que se plantea es dar respuesta a la pregunta: ¿cómo podemos gestionar los riesgos y amenazas para hacer realidad nuestro proyecto de vida? ¿Y con qué fortalezas contamos cada uno de nosotros para enfrentar esos riesgos y amenazas que se van a presentar en nuestra vida? Para ello, el producto que vamos a tener en cuenta en la experiencia de aprendizaje será la elaboración de plan de gestión de riesgos y amenazas para hacer realidad mi proyecto de vida a partir de una toma de decisiones responsables, considerando el uso de la gestión del tiempo libre de nuestro conocimiento y tomando en cuenta las oportunidades y conocimientos del contexto. Para la elaboración y evaluación del producto debemos considerar los siguientes criterios. Primero, formula tu plan de gestión de riesgos y amenazas. Esto va a estar sustentado en el conocimiento de tus potencialidades, oportunidades, riesgos y amenazas. Toma en cuenta la identidad de la persona y su convivencia frente a las demás personas. Para ello hay que tomar en cuenta lo siguiente: descubrir tus logros, tus potencialidades y limitaciones al elaborar tu proyecto de vida. Vas a plantear situaciones o soluciones frente a los riesgos y amenazas que vas a ir identificando. Vas a explicar las tendencias de desarrollo del Perú actual y las relacionas con sus perspectivas del desarrollo personal. Vas a escribir de forma coherente y clara tu plan de gestión, identificando el propósito y la intención comunicativa, haciendo uso de un registro formal. Vas a formular propuestas para una adecuada organización y administración del tiempo mediante los números racionales que contribuyan al bosquejo del plan de vida de gestión de riesgos y amenazas. Y por último, vas a explicar cómo la ciencia y la tecnología contribuyen a cambiar la vida de las personas y la visión de todo ser humano.
Desde el área de ciencia y tecnología vamos a desarrollar 2 sesiones en las que abordarás la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo que te ayudarán a reflexionar y asumir una actitud crítica para el desarrollo de este reto. Este reto que es dar respuesta a la pregunta, ¿cómo podemos gestionar los riesgos y amenazas para hacer realidad nuestro proyecto de vida? ¿Con qué fortalezas contamos cada uno de nosotros para hacer frente a estos riesgos y amenazas que puedan enfrentarse? Eso es nuestro reto del día de hoy. El día de hoy vamos a ser capaces de sustentar las implicancias del aporte de los científicos en la forma de vida de las personas y reconocer tus fortalezas que ayudan a hacer frente a estos riesgos. Y en la segunda semana vamos a fundamentar sobre los avances científicos y tecnológicos para gestionar riesgos y amenazas relacionados con la naturaleza. Qué interesante se pone esta nueva sesión que estamos iniciando en esta nueva semana, mis queridos estudiantes. Muy bien, siempre vamos a tener en cuenta nuestra ficha de autoaprendizaje que ya nos va a permitir ir complementando y ayudar en este espacio de aprendizaje. Muy bien, vamos a empezar entonces a este nuevo reto que hemos iniciado el día de hoy, mis queridos estudiantes. Empecemos prestando mucha atención a la situación que te voy a ir presentando de los científicos que han dejado huella profunda en el mundo. ¿Sabías que en nuestro país existen 5 científicos que el mundo admira? Nuestro Perú tiene 5 científicos que el mundo admira por todo lo que han dejado a través de sus estudios científicos y tecnológicos. Bien, vamos a empezar entonces. A lo largo de los años, muchos científicos han destacado en el ámbito internacional por sus investigaciones y logros académicos. Entre ellos vamos a mencionar, en primer lugar, a Pedro Paulet. ¿Quién era Pedro Paulet? Es nacido en Arequipa, considerado uno de los padres de la aeronáutica. Dedicó una gran parte de su vida a intentar alcanzar su sueño. ¿Cuál era? Volar en el espacio. Luego tenemos a Pedro Ruiz Gallo. Este hombre era un chiclayano, fue militar e inventor. De niño se pasaba horas en la playa observando el vuelo de las aves marinas y en sus juegos experimentales para imitar esos vuelos. ¿Qué podemos decir de Santiago Antúnez de Mayolo? Otro científico más. Este hombre era ancashino, ingeniero físico, matemático. Fue un hombre apasionado por la ciencia y la investigación a la que se dedicó plenamente. En 1943 fue candidato al Premio Nobel en Física. ¡Qué interesante información! Y son peruanos jóvenes, solamente con sueños y aspiraciones. Dentro de su estudio y su desarrollo científico fueron incorporados dejando muchos alcances y avances a muchos otros más que fueron mejorando la idea que ellos fueron dejando. Bien, ¿a quién tenemos más en esta nueva información? Otro científico peruano fue el gran Daniel Alcides Carrión. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de él. Este hombre era un médico nacido en Cerro de Pasco. Se le considera mártir de la medicina peruana. Fue testigo de la mortífera epidemia denominada la verruga peruana, enfermedad que se encargó de investigar por muchos años. También tenemos al gran Federico Villarreal. Este hombre era lambayicano que realizó descubrimientos e investigaciones de gran importancia en el campo de las matemáticas. Qué interesante toda esta información que tenemos, mis queridos estudiantes. Pero también tenemos a mujeres como Laura Rodríguez Duranto, la primera médica peruana, a María Luisa Aguilar, la primera astrónoma del Perú, y a Araceli Quispe Neira, ingeniera peruana de la NASA. ¡Qué hermosa información! Mira, todas estas personas que acabo de mencionarles son grandes científicos peruanos que el mundo hasta el día de hoy admira. También tenemos científicos a nivel internacional.
Dentro de ellos tenemos a María Curie, los esposos Curie, ¿recuerdan? Me imagino que en la clase de química lo tienen que haber escuchado. Es la primera mujer ganadora del premio Nobel. Es la primera mujer ganadora de un premio Nobel, gracias a todas sus investigaciones referentes a la química y a algunos elementos químicos. También tenemos a Stephen Hawking, considerado como el último y más grande de los científicos que ha habido a través de la historia. A pesar de su enfermedad, siguió siempre investigando para explicar de cómo se compone y cómo funciona el universo. El reto que se ha planteado es sustentar las implicancias de los aportes de todos estos científicos en la forma de vida de las personas y reconozcamos nuestras fortalezas a partir de sus historias de vida. Qué interesante la de Stephen Hawking. Es un hombre que a pesar de su enfermedad nunca dejó de estudiar, nunca dejó de darnos toda la información que él podía saber a través del universo. Ustedes que son de esta nueva generación deben saber mucho más de él. Muy bien, mis queridos estudiantes, ¿cuáles son los aportes de estos científicos? ¿Cómo contribuyen estos aportes en la vida de las personas? ¿Qué opinan de esta actividad científica? ¿Qué riesgos o amenazas tuvieron que enfrentar todos estos científicos para aportar a la ciencia y a la tecnología? Muy bien, vamos a ir seleccionando poco a poco la información y registrando los aportes de todos estos científicos que acabo de mencionarles. Cómo se fue descubriendo o invenciendo y alguna característica personal que podamos identificar. Con toda esta información vas a elaborar un listado de tus ideas sustentadas que puedan responder al reto que hemos planteado el día de hoy. Comencemos entonces. Tenemos primero a Pedro Paulet. ¿Quién era Pedro Paulet? Fue la primera persona en construir un motor de pulsión a combustible líquido para un cohete, inspirado en la obra de Julio Verne, De la Tierra a la Luna y de la tercera ley de Newton. ¿Recuerdan la ley de la acción y reacción? Empezó a experimentar con los cohetes de pólvora que se lanzaban en las ferias religiosas de su tierra, Arequipa. Pero esos cohetes no servían para vuelos prolongados. En la tercera ley de Newton, principio de la acción y reacción, señala que a toda fuerza se opone otra igual, pero en sentido contrario. Estimados estudiantes, compartan con algunos de sus familiares que les acompañan esta mañana cuál fue el aporte de Pedro Paulet. Interesante lo que estamos investigando el día de hoy. Muy bien, mis queridos estudiantes, continuemos entonces. Él consideró que habría que crear una aeronave impulsada por motores cohete, que el problema para resolver sería la propulsión, es decir, el motor, y estaba seguro que este sistema debería usar explosivos líquidos como propelentes. De una manera experimentó con un motor impulsado con combustible líquido, diseñando el primer sistema moderno de propulsión de cohetes. Paulet fue el primer científico en diseñar una nave espacial a la que llamó avión torpedo, una aeronave de una ala delta que determinaba la dirección vertical, diagonal u horizontal de su vuelo, según el ángulo de la ala movible en cuya base irían racimos de motores cohetes como el que había creado. Estimados estudiantes, vayan escribiendo en su cuaderno los principios físicos que explican la invención de nuestro gran Pedro Paulet. Lo importante de todo esto es que, a pesar de que Pedro Paulet no llegó a hacer su sueño realidad, se convirtió en un referente más importante en la carrera para conquistar el espacio. Los principales científicos precursores de la astronáutica utilizaron los estudios y diseños que dejó nuestro gran Pedro Paulet para diseñar sus naves y motores experimentales. Mi querido estudiante, ¿cuál fue su contribución a la humanidad del gran Pedro Paulet? ¿Qué podemos destacar de la actividad científica que él desarrolló? Interesantes preguntas para nuestro primer personaje científico y, lo más importante, peruano.
Tenemos tantas cosas de las cuales podemos sentirnos orgullosos. Mis estudiantes de 5º año secundaria, grandes personas que nos pueden motivar a lograr también nuestros sueños y desarrollar esas aptitudes que tenemos guardadas dentro de cada uno de nosotros. Bien, ahora escucharemos algo referente a Pedro Ruiz Gallo. ¿Quién fue Pedro Ruiz Gallo? Junto con Paulet, es considerado uno de los principales precursores de la aeronáutica moderna, gracias a los estudios en los que se planteaba la construcción de una máquina voladora movida por pulsión mecánica que permitiría al hombre conquistar los cielos. Es además el creador y constructor del Gran Reloj de Lima, el monumental reloj que le tomó 4 años concluirlo y que fue tomado como botín durante la guerra con Chile. Comenta una vez más con algún familiar que te acompaña cuál fue su aporte a la astronomía, a la aeronáutica, Pedro Paulet. ¿Cuál fue el aporte que dio Pedro Ruiz Gallo, a la aeronáutica? Muy bien, excelente, mi querido estudiante. ¿Sabes? El reloj que él construyó tenía 11 metros de altura, 16 de ancho y 5 de espesor. 9 esferas y señalaban los días, los años, los meses, las estaciones, las fases de la luna. Izaba el pabellón nacional y entonaba nuestro himno nacional. Cada hora renovaba el cuadro de la historia, tocaba la marcha de las banderas, izaba automáticamente el bicolor y 2 guardias presentaban armas. Qué interesante lo que hizo nuestro gran Pedro Ruiz Gallo. Ahora quiero que respondas. ¿Qué puedes decir al respecto a su característica de este inventor? ¿Qué podemos señalar del trabajo que realizó o que realizaron estos grandes científicos? Antes de continuar, hacemos un alto. Tómate un tiempo para organizar tus ideas que vas a ir seleccionando. Estas se permitirán sustentar con argumentos las oposiciones que vamos a ir planteando. Qué interesante lo de Pedro Ruiz Gallo. Entonces, mis queridos estudiantes, continuemos. Vamos a conocer sobre los aportes de Santiago Antúnez de Mayolo, quien fue reconocido por sus invenciones en el campo de la luz, la materia y la gravitación. También predijo la existencia de neutrón y positrón y se interesó por el estudio del campo electromagnético y el campo gravitacional. En su trabajo titulado Hipótesis sobre la constitución de la materia, propuso la existencia de una energía no eléctrica a la que denominó elemento neutro, 8 años antes del descubrimiento del neutrón. También publicó su estudio Los 3 elementos constitutivos de la materia, en el cual predijo la existencia del positrón, electrón positivo, poco antes de que se demostrara experimentalmente. ¡Qué grande nuestro gran Santiago Antúnez de Mayolo! Anote en tu cuaderno todas las ideas científicas que influyó de alguna manera la fortaleza que fueron desarrollando estos grandes científicos. Antúnez de Mayolo también hizo grandes aportes en materia eléctrica y fue colaborador fundamental en la construcción de 3 grandes hidroeléctricas de nuestro país. Sus proyectos y estudios para dar energía a los distintos pueblos del Perú son toda una realidad. A él se le deben los estudios fundamentales de la construcción de la central hidroeléctrica del Cañón del Pato, el diseño de la central hidroeléctrica de Machu Picchu y del gran complejo hidroeléctrico del Mantaro, que hoy lleva su nombre. Qué interesante todos los aportes que nos dejó nuestro gran Santiago Antúnez de Mayolo. ¿Cómo estos aportes ayudaron a cambiar la forma de vida de las personas? ¿Lo hicieron, estudiantes? Bastante, ¿verdad? Si no hubieran existido todos estos aportes, hoy no tendríamos luz eléctrica de alguna manera. Qué interesante y qué grandes fueron nuestros científicos y, lo más importante, peruanos jóvenes. Mediante el estudio, la perseverancia, y vamos descubriendo cuáles son nuestros dotes,
todas nuestras fortalezas que vamos teniendo como persona, como lo hicieron estos grandes científicos peruanos. Así es, mis queridos estudiantes, los aportes de los científicos influyen en la vida de las personas. Sigamos entonces con la vida de otro gran científico, como es la vida de Daniel Alcides Carrión, quien basó sus principales estudios en la enfermedad causada por la bacteria Bartonella basiformes, llamada también verruga peruana. Como estudiante de medicina realizó prácticas en hospitales en los que entra en contacto con enfermos que la padecían e inicia sus escritos producto de la observación de esa in situ. Para iniciar los efectos de esa enfermedad y desarrollar una cura, Carrión se inoculó sangre contaminada con esa bacteria y escribió su propia historia clínica. Cuando ya se encontraba agobiado con la fiebre y la anemia grave, entró en delirio y a su solicitud sus compañeros siguieron escribiendo el documento clínico que él había iniciado. ¿Qué situaciones de riesgo o amenazas tuvo que enfrentar nuestro gran Daniel Alcides Carrión? ¿Qué opinas de la acción que él realizó? El móvil que llevó a Carrión a realizar su experiencia fue el deseo de conocer el inicio de la enfermedad de la verruga. Para conocer los síntomas, quería aprender a diagnosticar tempranamente la verruga peruana, quizás para tratarla con mayor éxito. Sin embargo, durante el transcurso del experimento, Carrión, sin habérselo propuesto inicialmente, comprueba una hipótesis formulada anteriormente por otros investigadores, que es que la fiebre de la orolla y la verruga peruana son las mismas enfermedades. Resultaba que era la misma enfermedad. En tu cuaderno escribe en qué consistió su investigación de nuestro gran Daniel Alcides Carrión. El heroico experimento de Daniel Alcides Carrión al inocularse el virus de la bartolonesis brindó evidencia clínica que permitió a futuros médicos corroborar científicamente la teoría según la cual la fiebre de la orolla y la verruga peruana son síntomas de una misma patología. ¡Qué interesante! ¿Cómo contribuyó el progreso científico de la medicina peruana? Nuevamente vamos a hacer un alto para que organices tus ideas, mi querido estudiante. Qué interesante el aporte de nuestros grandes científicos. Ahora vamos a escuchar esta interesante historia de la doctora Laura Esther Rodríguez Dulanto. No teniendo en cuenta los prejuicios de la época, ella se dedicó a su vocación, que era la medicina. En ese tiempo no había estudios secundarios para señoritas, mucho menos estudios universitarios para la mujer peruana. Pero fue la primera mujer en el Perú que ingresó a la universidad. Juramentó como médica cirujana en el año 1900. Se especializó en ginecología y ejerció la docencia e investigó sobre la tuberculosis. Estimados estudiantes, ¿cómo es la actividad que realizan los científicos? ¿Cómo contribuyen sus aportes en la forma de vida de las personas? Reflexiona también sobre tus fortalezas que te ayudarán a hacer frente a los riesgos y amenazas que influyen en tu proyecto de vida a partir de estas historias. ¡Qué bien! Ya casi vamos terminando. Felicitaciones a todos y todas por esta experiencia que acabamos de vivir. Finalmente, para lograr el propósito, que es sustentar las implicancias del aporte de los científicos
en la forma de vida de las personas y reconocer tus fortalezas que ayudarán a hacer frente a los riesgos. Con toda la información presentada y tu ficha de autoaprendizaje, vas a elaborar un listado de ideas razonadas que presentan los siguientes criterios. Primero, identificar los aportes de los científicos. Segundo, explica cómo se llegó a los descubrimientos científicos. Tercero, justifica cómo los aportes de los científicos han contribuido en la vida de las personas. Y relaciona la actividad científica con las potencialidades del ser humano y con tus propias fortalezas para hacer frente a los riesgos. Muy bien, mis queridos estudiantes, toda esta información que acabo de brindarles ha permitido de alguna manera conocer un poquito más de nuestros grandes científicos, de todo lo que tuvieron que hacer para lograr sus sueños. Y en este nuevo proyecto de vida que plantea este nuevo reto, en esta nueva sesión, la intención es que tú también elabores un plan de vida considerando todas las fortalezas que tú tengas y también teniendo en cuenta las amenazas o riesgos que ello puede involucrar. La intención de la sesión del día de hoy es simplemente que aprendas a descubrir todo el potencial que tienes dentro de ti. La ciencia es un mundo muy interesante y muchos de ustedes definitivamente pueden ser hoy pequeños y más adelante grandes científicos a medida que van descubriendo esas potencialidades, esas fortalezas. Espero que vayan descubriendo todo ello y lo más importante, que les permita lograr sus más grandes sueños. Una vez más, muchas gracias, mis queridos estudiantes. El día de hoy hemos aprendido mucho de estos grandes científicos. Definitivamente nos tienen que haber dejado una hermosa enseñanza. Pero una de esas grandes enseñanzas es saber que somos capaces de descubrir que tenemos muchas fortalezas y potencialidades que nos van a permitir de alguna manera lograr nuestros más grandes sueños. Esa es la idea y el reto que tenemos el día de hoy. Les invito a asumir ese reto y a cumplir con el desarrollo de nuestra ficha de aprendizaje y la actividad que les voy a dejar después de esta sesión. Gracias por estar ahí presentes. Gracias porque cada día, cada semana se despierta con interés de aprender. ¿De qué tendremos esta semana que aprender? En la vida, hasta el día que nos vamos a morir, tenemos que aprender hasta eso, cómo morir. Jóvenes, les invito a seguir trabajando, les invito a seguir motivándose. No se desanimen. Esta etapa que nos ha tocado vivir es muy difícil, pero es alentadora al mismo tiempo porque hemos estado cerca, más cerca de nuestros seres queridos. Es un año muy difícil, pero yo te invito a que retes tus potencialidades y fortalezas y te autoeduques. La física es un mundo muy grande, de muchos retos y la ciencia igual. Mis queridos estudiantes, gracias por acompañarme, gracias por motivarme cada semana a hacer un trabajo distinto y diferente. Nos vemos después en la sesión que vamos a realizar también en WhatsApp para seguir fortaleciendo nuestro aprendizaje. Gracias por su atención, que Dios los bendiga, que tengan un hermoso fin de semana y conmigo será hasta la próxima semana. No se olviden, si van a salir, usar su mascarilla, su distanciamiento social, lavarse frecuentemente las manos y si es necesario, jóvenes, no salgas, quédate en casa que el virus todavía está con nosotros. Que Dios los bendiga.